Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a comentar un tema que me preguntaron por otro episodio que hice anteriormente sobre el camino de la carrera y cómo formar una carrera profesional. Compartí algunos pasos y algunos tips para empezar a darle forma a esta carrera. Y en uno de ellos mencioné sobre el freelance y promocionar tus propios servicios y hacer una carrera o formar un trabajo independiente. Me han pedido por mensaje que hable un poquito más sobre este tema, esta parte de cómo hacer una carrera independiente, entre otras cosas. Hacer una carrera independiente es más como emprender. Puede ser que decidas hacer un propio negocio o que promuevas tus propios servicios. Si tienes habilidades, especialidades y experiencia en ciertas áreas que puedas comercializar, los puedes promover. Para esto vas a requerir de una gran red de contactos que te puede ayudar a recomendarte o que te pueda hacer llegar personas que necesiten de tus servicios. También desarrollar un sitio web personal te puede servir para que otras personas te encuentren por medio del internet. Estas dos tips o puntos que mencioné, también los mencioné en el episodio anterior. Hay muchas plataformas también de freelance que te permiten promocionar estos servicios y cada vez demandan más servicios más especializados y muy específicos, sobre todo que tengan experiencia. Si tienes alguna especialidad como certificaciones en normas, en modelos de negocio y otras cuestiones más especializadas que pueden ser corporativas o académicas, puedes ofrecer servicios de consultoría que te van a abrir las puertas para entrar a otras organizaciones o que éstas contraten tu servicio. Esto es muy común actualmente en profesionales retirados o que ya tienen una larga trayectoria y tiempo en algún sector. Puedes empezar un emprendimiento compartiendo tus conocimientos o algo que creas que sea de valor y de utilidad para otras personas. Hay una infinidad de maneras de realizar una carrera independiente, pero no hay un camino en específico y te puedo dar muchos ejemplos como los que he dado anteriormente, pero lo importante es que tú como profesional y como la carrera que ya has llevado identifiques qué áreas tienes a tu favor, qué cosas crees que les puedan servir a otras personas, que puedas compartir, que puedas ofrecer, qué habilidades y trabajos puedes hacer y los promociones y busques monetizarlos de esa manera. Tienes que verlo como esa oportunidad y te puede servir también de ayuda investigar sobre si esas habilidades que tú tienes, esos conocimientos y esa experiencia es demandada y requerida por otros profesionales u otras empresas. Aquí ya requiere de una gran creatividad y cada uno debe de darse la oportunidad de identificar estas habilidades para poder sacarles el mayor provecho posible. Yo soy muy partidaria y lo he mencionado otras veces que tu trabajo y tus habilidades solo tú puedes darle el valor que merecen porque tú sabes lo que te han costado y tú sabes lo que eres como profesional y como persona. Yo por eso siempre he mencionado que es importante conocerse y saberse identificar sus áreas de oportunidad, pero también sus habilidades, sus conocimientos y en qué eres bueno o en qué eres buena. En general se trata de sacarle provecho a tu propio conocimiento y tratar de monetizarlo, promocionándolo y siendo emprendedor o emprendedora. Ojalá pudiera decirle a todos y a cada una de ustedes cómo pueden hacer de su carrera o de su profesión una carrera independiente y cómo monetizar sus habilidades,
pero es muy difícil generalizar un método o una forma. Cada uno tiene distintas habilidades, incluso que son de su propia naturaleza y de su propia persona. Cada uno tiene distintos conocimientos y hay muchas formas de monetizarlo. Hay muchas maneras de emprender, pero yo los invito y las invito a que busquen, a que investiguen más sobre esto, que investiguen sus habilidades, que las identifiquen y que logren averiguar si son de provecho en el mercado laboral o en el mercado en general y cómo pueden ustedes de esa manera también obtener una monetización, cómo pueden ustedes promocionarse y sacarle ese provecho. Tener una carrera independiente no es fácil. Yo siempre sugiero y aconsejo que busques tenerla, aunque también quieras trabajar para otra organización, porque actualmente no sabes cómo se mueve el mercado, cómo se pueda mover la organización en la que estás, y tener una carrera independiente formada te puede dar también el respaldo que necesites en algún momento. Es como los negocios y emprender, es bastante similar, solo que el producto principal eres tú y tu conocimiento. Así que los invito a que no lo descarten si es que piensas que eso no es lo tuyo o que no sabes aún cómo formar esta carrera independiente. Todos tienen habilidades y todas tienen una forma de hacerla. Lo único es ser lo suficientemente creativos para poder formarla. Además, es un trabajo que requiere de tiempo. No se construye de la noche a la mañana. Debes de ser muy constante y de tener mucha voluntad y sobre todo entusiasmo por esto, porque tienes que trabajar probablemente mucho sin tener un beneficio a corto plazo. Pero tú apasionate por tu carrera, tu profesión y tu persona. Eso va a ser lo que te va a ayudar muchísimo a motivarte para realizar este camino de una carrera independiente. También si están a punto de jubilarse o retirarse o piensan cambiar de forma de emplearse, puede ser muy útil esta manera de seguir activo en el campo laboral, de seguir teniendo un motivo para continuar activo, para a lo mejor cambiar un poquito tu carrera y seguir aportando a este mundo y sobre todo a tu vida. Las marcas personales, como lo llaman hoy en día, también pueden funcionar para este tipo de carreras independientes. Y bueno, yo los dejo con esta información. Espero haber respondido la pregunta y que todos aquellos y aquellas que tenían también esta duda les sea de utilidad. Muchas gracias por preguntar y por querer indagar y saber más, y sobre todo que yo les comparta este contenido. Gracias por escucharlo hasta el final. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Cuídense mucho, yo les mando un gran abrazo y no olviden dejar sus comentarios. Adiós.